Dios les bendiga ricamente donde quiera que me escuchen, en la mañana, en la tarde, en la noche. Un poco sentimental porque me acabo de grabar una canción que me pega en el alma y en el corazón. Y más adelante se la comparto, una canción acerca de las madres con una letra muy hermosa. Continuamos con la dispensación de patriarcal, abrahámica o de la promesa. Así tiene unos nombres, varios nombres tiene, ¿sí? Les recuerdo que dispensación es un tiempo, es un tiempo que Dios daba al pueblo, a las naciones. En este caso, por acá vamos apenas a iniciar lo que fue el pueblo de Israel. El comienzo, con Abraham se comienza el pueblo de Israel, la nación judía. Entonces, nos devolvimos, o me devolví un poco, perdón, nos devolvimos no porque ustedes no están ahí, me devolví un poco al 19, capítulo 19 de Génesis para hablar un poco de la sodomía. De la sodomía, vuelvo y aclaro, no tengo nada en contra de ningún sodomita, de ningún afeminado, de ninguno que se echa con varones, no, no para nada en absoluto. Amo a todas las personas como seres humanos. No amo lo que algunos practican que no le agrada a Dios, eso no lo amo, pero como a seres humanos, yo tengo buenos amigos, personas que son del LGTBI. Entonces, tanto hombres como mujeres. Entonces, no tengo nada que ver con eso, oro por ellos para que Dios los ayude cada día. Bueno, entonces, ya en Génesis 21 encontramos el nacimiento de Isaac. Nace Isaac, ya en la vejez de Abraham y de Sara nace Isaac. Y en el capítulo 22, Dios le ordena a Isaac que sacrifique a su hijo. Pero antes, creo que antes de esto, Dios permite o que los muchachos se separen. O sea, Ismael como le llevaba unos 13 años, creo, a Isaac, más o menos 13 años le llevaba, 13 a 14 años, entonces le perseguía a Isaac, o sea, lo que hoy dicen, le hacía bullying a Isaac. Entonces Sara se enojó por eso y dijo, no, tienes que despedir a la sierva, la tienes que despedir porque no puede ella compartir con mi hijo. Mi hijo es el único que va a recibir la promesa y va a heredar y todo. Entonces despiden a la esclava Agar y por allá en un desierto casi se mueren de sed. Pero Dios la restauró, Dios se le apareció, Dios le dio promesa de que ese hijo no iba a morir, sino que iba a engendrar 12 príncipes que serían cabezas de naciones y se convirtió Ismael en el padre de los árabes hasta el día de hoy. Bueno, entonces en el capítulo 22, después de que haya esa separación de los muchachos, Dios le dice a Abraham que le sacrifique a su hijo. Sacrifícame a tu hijo, ofréceme en sacrificio a tu propio hijo. Fue algo muy duro para Abraham, durísimo, durísimo para Abraham porque había despedido al otro muchacho y ahora Dios le pide que sacrifique al legítimo, al propio Isaac. Sin embargo, Abraham era un hombre muy obediente a Dios y con dolor en el alma decide obedecer y sacrificar a su hijo. Y entonces es allí donde vemos cómo se van camino de varios días, creo, y llegan a un lugar donde le dije a los empleados, quédense aquí y nosotros con el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Es una palabra de fe. Iremos, adoraremos y volveremos. Y siguen camino los dos solitos con el muchacho. El muchacho ya estaba grandecito, entonces el muchacho llevaba la leña y el papá llevaba el fuego seguramente, y dice el muchacho, padre, aquí está la leña y aquí está el fuego, ¿dónde está la víctima? ¿Dónde está la víctima? ¿Dónde está? Pues él sabía que sacrificaban corderos. ¿Dónde está la víctima? ¿Cómo podría Abraham decirle la víctima eres tú, hijo mío? ¿Cómo podía decirle eso? No, no podía decirle eso. Jamás de lo jamás se le diría a su hijo eso. ¿Cómo le puedo decir a mi hijo lo voy a sacrificar en una montaña? No podía. Entonces, con un nudo en la garganta, Abraham le dijo, Dios proveerá, hijo mío. Dios proveerá, hijo mío. Dios proveerá, hijo mío. Pero siguieron caminando y llegaron al lugar donde se haría el sacrificio. Y ya es cuando no da muchos detalles la Biblia acá, pero tenía que atar a su hijo de pies y manos y colocarlo sobre la leña y sacrificarlo allí, cortarle el cuello y después prenderle candela.
Ese era el sacrificio que te iba a hacer. Entonces yo me imagino a Abraham ya con lágrimas en sus ojos haciendo eso, y el niño pues sin saber, sin entender qué era lo que iba a pasar. Y Abraham de pronto él levanta el cuchillo para colocarlo en el cuello de su hijo Isaac, pero pienso en esta escena de que Abraham lo hacía con mucho cuidado, con mucha pausa, con mucho suspenso. No lo mandó de una, no, sino lo fue bajando lentamente, 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 como esperando que de pronto Dios iba a hacer algo. Y cuando ya el cuchillo está en el cuello de Isaac, un ángel le dice: detente, Abraham, detente, no sacrifiques a su hijo. Ya sé que tienes fe y sé que me obedeces. Y allí entonces se salvó Isaac, y luego miraron allí, había en un zarzal un carnero, y lo tomaron y lo ofrecieron en sacrificio a Dios y regresaron con el muchacho. Este sacrificio, aunque como simbólico, también representa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo esperó hasta el final pensando que Dios haría algo al final, pero no, con Dios no hubo suspenso, no hubo espera, no hubo nada, no hubo cambio. Él murió por nosotros, por todos los pecadores. Él murió para darnos la vida eterna.